Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para poder entender la pregunta que viene. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos definir el modelo de Dios para construir hogares que permanezcan en el tiempo? Como les decía, es muy complicado a veces ver familias que uno las ve muy bonitas y luego como que, uy, se separaron, están divorciados, están separados. Entonces, ¿cómo podemos tener ese modelo de Dios? ¿Cómo podemos con este modelo hacer que nuestras familias permanezcan en el tiempo, Pastor? Buenos días a todos. Me complace estar aquí conectado con Dios, conectado con ustedes esta mañana. Estar con mi familia, obviamente, sirviéndoles, es una de las cosas que disfruto hacer. Y la pregunta es muy amplia, ¿no? La pregunta podríamos quedarnos mucho tiempo hablando sobre esta primera pregunta que me hace Ana María, pero vamos a tratar de poner todo en un contexto de la pandemia que ha ocurrido, que no esperábamos, que no conocíamos. Ninguno de nosotros ha vivido una pandemia antes. Eh, Creo que la última fue hace 100 años. Creo que ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido, obviamente. Quizás un bisabuelo nuestro ya estaba por allá. Y también quiero ponerlas en un contexto de esta etapa posmoderna que está la sociedad, que está el mundo. Entonces, teniendo en cuenta como esos dos contextos que se vienen presentando, eh, es importante que nosotros entendamos que uno de los deseos de Dios es que el hogar permanezca, y para que permanezca debe haber un modelo, debe haber un modelo. Y ese modelo es muy importante que nosotros podamos no dejarlo antiguo en el tiempo, pero sí replicarlo de una manera correcta. El modelo que Dios nos muestra allí en Génesis 2:24 que estuvimos abordando en domingos anteriores, habla de cómo Dios pone al hombre y a la mujer eh, sobre la tierra, sobre la existencia, y les pone un diseño que no solamente es biológico, pero que es muy relevante en lo biológico, porque muchas veces nosotros pensamos que unas cosas son naturales y otras son espirituales, y se vive en un dualismo, ¿no? Y yo creo que no debe ser así. Todo es espiritual. Lo que nosotros hacemos física, emocionalmente, espiritualmente, va conectado. Porque si no, tú no te tomaras ahora un alimento bien rico, bien preparado, un sancocho de gallina, unos frijoles, y los que estén conectados los saluda a todos, pueden abrir su cámara si quieren. Nos vamos a hacer muy participativos, muy relacionales. Si tú no tomaras unos alimentos ahora, no sentirías placer, gusto, alegría, eh, etcétera, porque todo está conectado dentro de nosotros. Entonces Dios puso un diseño de hombre y mujer, instituyó o hizo una declaración de multiplicación y de administración sobre los bienes que venían, entre ellos la familia, entre ellos los hijos, y de allí empieza a poblarse y a crearse las civilizaciones, y empieza a crearse en ese marco el concepto de familia, que es lo que Jesús citaba allí en Mateo 18-19 acerca de lo que es la familia, y que en un principio el ordenamiento de Dios no era la separación, sino que permaneciera en el tiempo. Entonces, si vamos a hablar de esto, ¿cómo podemos definir el modelo de Dios? ¿Cómo podemos definir el modelo de Dios? Es dos personas heterosexuales, hombre y mujer, unidos por un compromiso
y estableciendo una relación de compañerismo, de amor, de compromiso, de unidad para poder seguir y garantizar que las generaciones futuras puedan vivir con una seguridad emocional, espiritual, económica, intelectual, que es lo que el modelo de Dios, a pesar de que ha sido atentado desde el principio, al día de hoy todavía es funcional, es vigente y es relevante. Muy bien, gracias, Paz. Recuerdo también que el tiempo está muy medido porque tenemos las preguntas y los turnos, entonces recuerden que tenemos 2 minutos por pregunta para que puedan ser muy puntuales. ¿Listo? Entonces, sigue Pau. De verdad, muchas gracias por esa respuesta, Pastor. También tengo una pregunta teniendo en cuenta que pues Dios habla directamente a cada uno de nosotros en la Biblia y estudiándola nosotros podemos reconocer diversos elementos y diversas como mandamientos o puntos que resaltar que Dios nos recomienda para tener una familia unida. De esa manera, mi pregunta es, ¿cuáles elementos son indispensables para la unidad de la familia y el hogar? ¿Para quién va la pregunta ahora, Pau? Esta pregunta va para el pastor Mauricio. Gracias. Son varios elementos, pero yo podría resumirlos en uno que tiene que ver con aprender a amar. Nosotros muchas veces, muchos de nosotros, y lo hablo particularmente por mi esposa y yo, cuando iniciamos una relación, siempre fuimos como motivados, inspirados por el romanticismo. Y el romanticismo es algo muy bonito, pero tú te das cuenta que con el tiempo el romanticismo, aunque debe seguir, hay realidades puntuales que uno afronta con la persona que está a su lado. Y es, bueno, ¿cómo vamos a pagar los gastos de este mes? Ahí no hay ningún romanticismo. Las facturas de energía, pagar la remesa eh, en el supermercado, en la galería, pagar el colegio, la universidad del hijo. Allí el romanticismo no existe. Allí solamente hay una realidad económica y tenemos que aprender. Entonces, yo digo que uno de los elementos, podría hablar de muchos, pero no tenemos tiempo, es el desarrollar el concepto correcto de aprender a amarnos en las dificultades, en la enfermedad, en los problemas, en las diferencias, porque ahí me baso en lo que leíamos por ahí en Efesios 5: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia. Cristo no, cuando la iglesia nos portamos mal y somos infieles, indiferentes o duros de corazón, Cristo nos sigue amando y sigue desarrollando un amor por nosotros y nosotros por Él. Entonces, es un modelo que es importante tener en cuenta. Es un Muchísimas elemento, perdón. gracias. Vale, muchísimas gracias, pastor, por esa respuesta. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Creo que esta pregunta nos concierne a todos, como, o sea, no específicamente a las personas casadas o las personas que de alguna manera tengan familia, sino que es más que todo ahora mismo que, no sé, quizá la pandemia nos ha impedido como tener estos tiempos de calidad o de alguna manera nos ha impedido establecer relaciones estables a través del tiempo. Entonces, esta pregunta es ¿cómo disfrutar de nuestras relaciones a pesar del tiempo y lo predecible que podamos llegar a ser? La pregunta va para, tanto como para mi mamá, bueno, yo también mi mamá, como para Magnolia, como para el pastor Mauricio. ¿Okay? ¿Quieres responderla primero? Bueno, aquí hay varias cosas. Si estamos juntos, digamos, estamos compartiendo y ya somos adultos, como nos pasa a nosotros en familia, tú tiene su trabajo, Ana María su estudio,
Yo estoy trabajando también todo el tiempo y toda la semana estamos en eso. Nosotros casi siempre lo que hacemos es el domingo y nos hemos puesto de acuerdo, ya por el tiempo, como habla la pregunta, es que el domingo podamos decir, vamos a tener una tarde en familia. ¿Qué hacemos en esa tarde? ¿Vemos películas, comemos algo o salimos a comernos un helado, caminar? Pero lo importante es que podamos sacar y ponernos de acuerdo todos en que vamos a tener ese tiempo nosotros, vamos a disfrutarnos nosotros. Si tenemos que arreglar o hablar sobre algo que ha pasado en la semana, bueno, hagámoslo, pero no dejar pasar otra semana más en situación que no está bien o que no lo hemos hablado. Entonces es muy importante que cada persona, cada miembro de la familia esté dispuesto a sacar tiempo para poder disfrutar. Porque no puede ser dos nomás que estén de acuerdo, sino que tienen que ser todos los miembros de la familia, aun si están en pareja igual. En las parejas pasa lo mismo. Ella trabaja, él trabaja y todo el tiempo trabajan y se ven 5 minutos en la noche, mi amor, qué buen día, chao, hasta mañana. No, hay que disponer nuestro corazón a tener ese tiempo también en familia. Súper. Excelente, gracias. Ahora, Pastor Mauricio, quiero responder también la pregunta acerca de cómo poder mantener relaciones pues, saludables a pesar de quizás la monotonía y el tiempo. Bueno, esto es un desafío, ¿no? Esto es un desafío por el tiempo en que estamos. Esto es un desafío porque cada día hay más tareas, más obligaciones, más compromisos. Entonces, yo creo que a veces, aunque estamos más comunicados, estamos más distantes. Y hay que manejar muy bien este concepto de comunicación porque comunicación no solamente es lo que nosotros tenemos en la mano día a día, en los teléfonos y todo esto, sino que comunicación es aprender a conocer las expectativas y necesidades de la persona que está a mi lado, ¿no? Sea tu novia, sea tu esposo, sea tu hijo, sean tus hermanos, porque muchas veces la comunicación no se disipa, se pierde, pensando que es cruzar palabras. Y sí, pues las palabras expresan lo que sentimos, pero aprender a leer cuál es la necesidad de la persona que comparte conmigo es como una habilidad que debemos desarrollar para que podamos disfrutar nuestras relaciones a pesar del tiempo y como que ya nos conocemos tanto que no necesitamos hablar, no necesitamos expresarnos, pero yo creo que a veces hay que prestar más atención porque nos hemos vuelto multitareas. Mientras que estamos hablando con nuestra pareja, con nuestros hijos, estamos haciendo otras cosas. Mientras que estamos con la iglesia, con los hermanos, estamos haciendo también otras cosas y no tenemos un tiempo dedicado a algo específico. Entonces, esto es un desafío. Para mí en lo personal es un desafío por las muchas ocupaciones e información que hay en el día y debemos trabajar en ello para que podamos eh, eh, mejorar esa parte, hacerlo mejor, seguir disfrutando nuestra pareja y seguirnos sorprendiendo. Es que el factor sorpresa es muy importante, porque si todos los días es igual, si toda la semana es igual, si todo es igual, pues claro, eso va haciendo hueco, entonces necesitamos también inventarnos algo diferente y usar la creatividad también para nuestra parte afectiva, emocional. Excelente, Pastor. Muchísimas gracias. Algo que también me gusta mucho de una de las preguntas que hicieron aquí, la hizo Andrés Bonilla. Bienvenido, Andrés. Y él nos compartía diciendo como que hemos hablado quizás acerca de los esposos, de los deberes de los esposos y también la honra a la familia, pero ¿qué pasa o cómo se podría ampliar un poco acerca de los hijos? Quizás los deberes de los hijos acerca para la familia.
o el papel de los hijos en la familia. Y obviamente en base a las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué podría decirnos allí el pastor Mauricio? Y también ahorita compartimos con Manuel. Bueno, quiero ser breve porque creo que Magnolia puede aportarnos mucho en esta respuesta, pero creo que los hijos, si son parte de una comunidad como es la familia, es la primera comunidad que Dios establece para desarrollar las civilizaciones en la tierra, y hasta el día de hoy es ese núcleo central. No son los estados, no son los gobiernos, no es la política, no es la educación, es la familia. Es el núcleo, de allí parte todo. Por eso en esta etapa posmoderna en que estamos es tan atacada la familia, porque si logramos cortarle la cabeza a la familia, podemos establecer otros poderes, otros sistemas de gobierno que vayan en diferentes al pensamiento y al corazón de Dios. Entonces, mm, si lo vemos como parte de la comunidad, la responsabilidad de ellos es y por allá en Malaquías compartíamos acerca de esto en uno de los temas, que los hijos tienen un rol de acompañamiento, de formación, y tienen un acompañamiento en el servicio, la responsabilidad. Si nuestros hijos no son educados en libertad, y cuando hablo de libertad hablo de responsabilidad, pues vamos a ver en ellos ciertos rasgos que, que les va a generar dificultades cuando salgan de su entorno, porque cuando tú te desempeñas con personas diferentes a tu entorno familiar, siempre se requiere una interacción, una proactividad, una disponibilidad de servicio, una disponibilidad de atención, de compañerismo, de una inteligencia emocional que hablan hoy en día los psicólogos, para que ellos puedan entrar en sociedad, para que ellos puedan entrar en cualquier entorno y puedan defenderse y alcanzar objetivos, personas y desarrollarse. Siempre la función de nuestros padres es formar águilas. Nuestra función no es formar pollitos como la gallina y tenerlos siempre cerquita. Nuestra función es más de águilas, enseñarles a volar. Así es, totalmente. Bueno, Magnolia, ¿tienes algo para decir acerca de eso? Bueno, yo pienso que los hijos son el reflejo de los padres. Y desafortunadamente muchas veces vemos eso en hijos. La pregunta que hace Andrés, el rol de los hijos, los deberes de los hijos. ¿Qué le has enseñado desde muy pequeño a tus hijos a hacer en tu casa? Porque si tú cuando ya están adolescentes les exiges que hagan X o Y cosas en la casa, aún con ellos mismos, como persona, en su higiene personal, en su cuarto, en sus relaciones, si tú cuando era bebé no le enseñaste, cuando era pequeño no le enseñaste hábitos, no esperes que cuando estén adolescentes hagan, porque es muy complicado. Entonces ahí se empieza el conflicto y la alegadera, como le decimos nosotros, ¿no? ¿Pero por qué? Y la cantaleta. Si tú te levantas y dejas tu cama alborotada todo el día, ¿qué ve tu hijo? Una cama alborotada todo el día. Entonces, como mi papá y mi mamá no arreglan ni el cuarto, entonces yo para qué lo voy a arreglar. Y entonces después viene y dices, mire su cuarto, el desorden. ¿Y tú qué estás reflejando? ¿Qué estás enseñando? También aún en nuestra relación con Dios, ¿ya? Y aún nuestros hijos nos dan ejemplo a nosotros sobre eso. Entonces, ellos tienen muchos deberes y los hijos tienen muchos deberes en la casa.
de apoyo, como decía ahorita Mauricio, de apoyo, de ayuda a sus padres, ¿sí? Y tienen deber consigo mismo, en su misma casa. ¿Cuál es el apoyo que tú le estás dando a tus padres? Si de pronto tú no lo has podido hacer, yo lo que creo es que tú te debes de sentar con tus hijos en un momento, porque eso es lo que a veces nosotros hacemos acá en la casa, sentarnos en un tiempo y hablar. Y cuando tú hablas y te pones de acuerdo, porque no es solamente el mandar, sino que tú te tienes que poner de acuerdo, porque son todas, son personas, no son títeres, ¿no? O no son, que por el hecho de ser hijos también hay que respetarlos. Entonces pongámonos de acuerdo, yo creo que de esa manera se puede funcionar más dentro de una casa. Gracias, Manuel. Sí, muchísimas gracias por esas respuestas. Ahora tengo otra pregunta y es importante como que tener en cuenta que las familias se fortalecen en comunidad, ¿no? Y en comunidad tanto personalmente como, eh, como que de muchas maneras se crece en carácter. Entonces mi pregunta es, perdón, ¿cómo está involucrada la iglesia en el acompañamiento y monitoreo de familias robustas en Cristo? Que es una pregunta que nos comparte Diego Díaz. Esta pregunta va dirigida para el pastor Mauricio. Gracias, Diego, por la pregunta. Es muy importante, es muy buena. Y allí hay bastante, ¿no? Hay bastante que dialogar. Recuerdo cuando por allá en Hechos le dicen a una persona que había tenido un contacto con los apóstoles: tú y tu casa serán salvos, ve y tú y tu casa. Creo que allí había, detrás del texto bíblico, hay algo muy amplio, ¿no? Y es que la salvación ha llegado a ti, vive de acuerdo a esa salvación y llévala a tu casa, a los tuyos. No es algo mágico de que porque yo ya me convertí al Señor, creí en el Señor, entonces mi familia tiene que ser salva como una fórmula mágica, ¿no? Entrando en contexto, creo que es muy importante entender que por mi testimonio, por lo que Cristo hace en mí, mi familia va a ser salva. Y cuando hablo de salva, no hablo solamente de una salvación del alma, sino de una salvación completa, integral para mi casa. Entonces, la iglesia está involucrada en hacer discípulos y esos discípulos deben llevar esa verdad a su familia. Si cree inicialmente la esposa o la novia o la hermana o el hermano o el papá o la mamá, genial si han llegado juntos al Señor, a la fe. Pero si primero recibe las buenas noticias y las cree y sigue a Jesús, un integrante de la familia o los dos o los que sean, es muy importante saber que ese discípulo va a entrar a ser un transformador, un agente de cambio en su casa. Y la iglesia está involucrada en el sentido de llevar estas verdades, de llevar esta luz, pero el que está encargado de desarrollarla y practicarla en casa nunca va a ser el líder de alabanza, nunca va a ser el pastor, nunca va a ser la hermana de las ofrendas, nunca va a ser el líder de jóvenes, sino el propio discípulo que ha recibido estas verdades y necesita replicarlas, mostrarlas y dar ejemplo en su casa. Entonces, yo diría que la iglesia, el acompañamiento es muy importante para tener familias sanas, parejas, o sea, hombre o sea, mujer, independientemente. Pero de pronto yo no usaría el término monitorear. Eh, eh, Quisiera entenderlo como estar pendiente, ¿no?
pero creo que el término acompañamiento está también, acompañamiento es importante, es más objetivo en este caso, porque es acompañar al discípulo para que él pueda hacer de su familia un lugar seguro, que es el tema que tratamos este mes de agosto. Que la luz que refleje de Cristo haga de su familia un lugar seguro donde su pareja, sus hijos puedan ser levantados en el temor y amor a Dios y puedan formar hogares firmes y sólidos a través del tiempo. Súper, muchísimas gracias por esa respuesta, Pastor. Okay, va la siguiente pregunta. Esta está potentísima. Muchísimas gracias por sus respuestas. Entonces, la pregunta es la siguiente. Creo que esto es como el punto de quiebre de cualquier relación y es una decisión demasiado importante que tienen que tomar ambas personas al momento de que esto suceda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo solucionar el conflicto y no quedar paralizados para seguir avanzando? Esta pregunta va para, sea para el pastor Mauricio o para mi mamá, si quieren los dos, estaría súper bien. ¿Puedes repetir la pregunta, hermano? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo solucionar el conflicto y no quedar paralizados para seguir avanzando? Exacto. Bueno, lo que yo pienso es siempre cuando hay un conflicto, sea en la familia o sea en las parejas o sea entre los hijos, si los padres ven ese conflicto entre hijos, los padres deben de llamarlos. Si es entre la pareja, pues igual. La Biblia dice que no te acuestes enojado. Y aquí lo importante es buscar de dónde viene el conflicto, por qué se dio. Es buscar la raíz, ¿sí? Si buscamos la raíz del conflicto, a veces, les digo sinceramente, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Bien sea el uno, bien sea el otro, bien sea los hijos, la persona que esté involucrada, muchas veces no es nada del otro mundo, pero estamos ahogados, qué cosa tan horrible, ya nos vamos a separar porque esto, mejor dicho, pero cuando tú encuentras la raíz y el por qué, realmente nos damos cuenta que esto no es nada, o sea, podemos solucionarlo tan sencillo, de una manera tan sencilla, que es fácil salir. ¿Ya? Siempre hay que tener la disposición de que las dos personas o que la persona o el que tiene conflicto esté dispuesto a dar. ¿Sí? Si es necesario pedir perdón, estar dispuesto a pedir perdón. El perdón es, para mí también es uno de los elementos de la familia, es uno de los elementos muy importantes que si tú traes perdón a esa persona, es increíble, o sea, se abre una atmósfera muy, muy increíble en este momento. Entonces, buscar la solución entre todos o entre las dos personas, buscar la solución y llegar a acuerdos, ¿ya? Porque a veces hablamos y hablamos, pero no llegamos a un acuerdo. Bueno, vamos a acordar esto y esto y esto. Y que eso se cumpla. Cuando no, sí hay, bueno, eso sucede en nosotros. Cuando no pasa, uno lo recuerda. Cuando la otra persona está pasando por encima del acuerdo, ¿te acuerdas que nosotros dijimos esto y esto y esto? Ah, entonces eso como que lo mueve a uno. Eso es muy importante cuando uno llega a los acuerdos. ¿Listo? Súper, muchas gracias, Pastor Mauricio. Bueno, creo que Magnolia lo abordó muy bien. Siendo prácticos, ¿no? Podríamos hablar mucho de las teorías de soluciones de conflictos, pero entre pareja e hijos, familia, pero algo de mi experiencia y es que cuando tú aprendes, hay dos elementos que les quiero regalar de mi experiencia si les puede ayudar con toda humildad. Primero,
Yo no soy, no compito con mi esposa. ¿Quién es mayor en la casa? No debe ser la prioridad. ¿Quién es mayor? ¿Quién es más importante? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más capaz? ¿Quién tiene más experiencia? ¿Quién gana más dinero y aporta al hogar? No es una competencia. Realmente no nos debe incomodar si nuestra pareja gana más o gana menos o tiene más experiencia. No nos debe incomodar. Y número dos, nunca pensar de que somos mejor que el otro, porque es que eso es lo que genera orgullos y eso hace que los conflictos crezcan y no se solucionen rápido, porque hay que seguir avanzando. Es que el día a día es implacable. Nosotros todos los días necesitamos estar bien, crecer como familia, cumplir objetivos, llegar a metas que nos hemos propuesto y seguir unidos en el tiempo. Entonces, por favor, no nos creamos mejor que el otro. Yo también me equivoco. Yo también tengo falencias y yo también soy humano. Entonces, esas dos cositas quiero aportar para solucionar conflictos. Excelente, pastor. Muchísimas gracias. Bueno, estas preguntas y estas respuestas han estado muy buenas, de verdad que sí. Y es muy lindo poder ver que Dios se mueve en la familia, ¿verdad? Que Dios siempre está en medio de lo que Él ha creado, el fundamento. Y en uno de los temas que vimos con Magnolia, fue acerca de la honra, del honor. Y ese tema de verdad que impacta mucho los corazones. Así que quiero hacer una pregunta. Esta pregunta ya es la pregunta final para poder cerrar este tiempo. Pues a no ser de que, sí, a no ser de que hayan más y quieran preguntar más en el chat. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el resultado de sembrar honra? Fácil, sencilla, así directa. Bueno, si recuerdan, cuando yo vi este tema, yo toqué Hechos 20, 35, cuando llegó la mujer a los pies de Jesús. Y esta mujer, ¿qué hizo? Lloró, se postró a los pies de Jesús, con sus lágrimas enjugó los pies de Jesús. Y luego esta mujer cogió un frasco de un perfume muy fino y enjugó los pies de él. Claro, todo el mundo la criticó y aún a Jesús, si él supiera quién es esta que está allí enjugándole los pies. Pero ¿qué vio Jesús allí? Dios vio misericordia, él dio misericordia. Pero ¿qué fue lo que él recibió? Él recibió honra. Pero hay algo muy importante cuando honramos lo que ella pudo recibir en ese momento. Ella recibió favor. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue que la perdonó. Entonces lo que ella recibió al dar honra fue el favor de Dios para ella. Asimismo, cuando honramos a otros, cuando damos a otros, ¿quién es el primer beneficiado? El que da. ¿Por qué? Porque su corazón se ensancha, su vida crece y alegras el corazón de la otra persona a la que tú estás dando el favor o a la que tú estás dando. Entonces, si quieres crecer, ¿sí? Si quieres recibir favor, da. ¿Cuánto? Ya depende de ti. Si quieres mucho, da mucho. Si quieres poco, pues recibes poco. Entonces, les invito a dar con alegría, a dar siempre con gratitud y a agradecer y a honrar a quien tú vas a dar, ¿sí? Este tema de la honra es tan bonito y hay mucho, pero vas a crecer. Te lo prometo que vas a crecer cuando das. Muchísimas gracias. Wow, qué temas tan impresionantes. De verdad que si alguno de ustedes se ha perdido quizás alguna de las enseñanzas que hemos dado estos domingos, muy pronto los vamos a tener en nuestro canal de YouTube para que puedan retomarlas, para que puedan escucharlas de nuevo, para que puedan verlas que quizás no se pudieron conectar el domingo.
Y bueno, aquí terminamos este espacio. Muchísimas gracias, Pastor Mauricio. Muchísimas gracias, Magnolia, por este tiempo tan lindo que nos han brindado con sus explicaciones, con sus también experiencias de vida.